Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto de Encuentro, este espacio de Noticia Monumental donde analizamos la actualidad, la realidad nacional y vamos conociendo también, como lo hemos hecho en los últimos días, las diferentes figuras que van a participar de este proceso electoral, año preelectoral, año con mucha noticia, y aquí esperamos conocer las voces, las propuestas de esos protagonistas. Alejandro Meléndez me acompaña, una servidora Febe Cruz, directora de Noticia Monumental. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo Punto de Encuentro. Hola, ¿qué tal, Febe? El saludo para vos y para quienes también nos acompañan en este Punto de Encuentro, ya un cuarto episodio. Vamos avanzando en esta aventura que decidimos emprender hace algunos días y que por supuesto esperamos que este Punto de Encuentro también sea de mucha utilidad para usted que nos escucha y nos ve ahí en sus hogares, en su trabajo, donde quiera que nos esté sintonizando. El saludo para la gente del Facebook, de YouTube, de Spotify y también la gente que nos escucha en radio, que estamos también pasando estas entrevistas de Punto de Encuentro. Hoy nos acompaña don Álvaro Ramos, economista, expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, y yo lo decía, Alejandro, nos tenía como en vilo, porque empezó, ¿verdad?, la posibilidad de que don Álvaro figurara como precandidato presidencial dentro de Liberación Nacional ya hace varias semanas, y hasta el último día, a la hora límite de solicitud de inscripciones, lo confirma, aunque ya lo sospechábamos y mucha gente dentro de Liberación Nacional ya nos había dicho, don Álvaro, su intención. Bienvenido a Punto de Encuentro. ¿Cómo se dio ese proceso? Porque entiendo que no, y me decía fuera de micrófono, no era que nos quería tener a los medios de comunicación y a la ciudadanía y a los liberacionistas, ¿verdad?, que también estaban esperando su decisión en vilo, sino que fue muy pensado. Don Álvaro, bienvenido, ¿cómo está? Sí, muchas gracias, doña Febe, muchas gracias, don Alejandro, por este espacio que me están dando hoy. Pues sí, en efecto, es sincera la tardanza en tomar la decisión. Por supuesto, el proceso de evaluación no fue el último día, si no funcionó yo, pero sí era una decisión que cambiaba mucho la dinámica, por ejemplo, de mi familia, de mi esposa, de mis hijas. Era una decisión que implicaba muchas cosas hacia el futuro, hasta mío, profesional. Entonces tenía que tomar una decisión como, bueno, este servicio al país, porque al final ese es el objetivo, un servicio al país, es un momento en mi vida en que yo pueda cometerlo, están los espacios para cometerlo, y fue una valoración muy larga, porque como le decía, no es que no había ninguna valoración previa, sí la hubo, pero la decisión sí fue en el último día, bueno, la noche anterior, principalmente por lo siguiente. Liberación Nacional, y creo que no es un secreto para nadie, ha enfrentado muchos vetos los últimos años. Claro. Y yo, con un grupo de liberacionistas, veníamos monitoreando muy de cerca qué estaba pasando a nivel de asambleas. Algunos de los que me acompañan son asambleístas. Yo me iba enterando las discusiones, las tensiones, el reacomodo de fuerza, y empecé a ver un fenómeno muy interesante. Sobre todo los jóvenes estaban empezando a romper lo que tradicionalmente en liberación se llama la línea. Empezaron a romper la línea una y otra y otra vez, y empezaron a ejercer una presión hacia los líderes históricos que por favor dieran un paso atrás, que se hicieran a un lado y abrieran más espacio. Y entonces eso, si ustedes observan la secuencia, en realidad fue muy tardío hasta para el propio Liberación. Claro. Es decir, empezó que iba a haber una asamblea en septiembre, después que en octubre, después en noviembre. O sea, esa bola sí duró mucho en aterrizar. Y empezaron a darse unas reformas que yo vi con mucho interés. Por ejemplo, se abrió mucho la asamblea del PLN. Ahora va a tener mucho más miembros que antes. Se incorporaron sectores nuevos. Se van dando una serie de dinámicas que, al menos desde la lectura mía, indicaban el partido se está abriendo, el partido quiere renovarse. Y eso era un poco lo que yo había estado esperando, hacer una lectura para decir si vale la pena ayudar a rescatar a Liberación Nacional, ¿verdad? Porque no era un tema donde yo me viese como un redentor de Liberación o yo me voy a echar este partido al hombro, no, el partido tiene que quererlo. Uh-huh. Si el partido lo quiere, entonces yo puedo estar ahí para apoyar, como uno más de un equipo que quiere renovar a Liberación Nacional, que quiere fortalecer ese equipo, ese partido, y eventualmente
recuperar Costa Rica. Claro, usted hizo ese análisis, el partido realmente quiere renovarse, el partido quiere cambiar. De hecho, nos contaba don Ricardo Sancho hace unos días acá en Punto de Encuentro que él sentía que no fue con la rapidez que esperaba que se ha ido renovando Liberación Nacional. Y usted hace ese análisis porque también, don Álvaro, además de una convención interna que ya va a tener sus retos y usted los está viviendo ya a partir de que levantó la mano, sí. Después si gana la candidatura, además de todo el reto que significa una campaña electoral, es el hecho de que Liberación Nacional tiene una imagen no tan positiva, por llamarlo de alguna manera, ante la ciudadanía, ¿verdad? A veces uno dice Liberación Nacional y es como que esté diciendo una mala palabra. ¿Qué puede cambiar si usted gana la candidatura, don Álvaro Ramos, en esa cara que tiene ante el electorado Liberación Nacional? Sí, yo siento que el primer paso ya lo dio el propio Liberación, es decir, este proceso de renovarse, de decir queremos que las figuras históricas den un paso al lado sin que eso implique rechazarlos o generar, digamos, algún daño al partido, sino simplemente ya ustedes no pueden ser los líderes de este partido, tiene que haber cara fresca. Esa fue la primera evidencia que en mi lectura que contribuye a eventualmente fortalecer el partido de cara a la ciudadanía, que como bien apunta usted, puede haber algún tipo de cansancio, pero mi lectura es que ese cansancio estaba más ligado a una sensación tal vez de que había hecho falta la renovación. Una vez que mostremos una cara creíble de renovación, no solo candidatura, digamos en mi caso, sino también incluso en otras líneas visibles del partido, y también quisiera como acotar esto también, irónicamente el mismo partido en su nivel de ideario, yo siempre he sentido que está muy en el centro del país. Es decir, es un partido muy grande, muy abierto, recoge gente de todo el país y por lo tanto tiende a gravitar de manera natural al centro ideológico del país. Y entonces en mi lectura es que no es tan, no veo tan sencillo, si de verdad los liderazgos se refrescan, que el país siga rechazando a un partido que en realidad lo representa, que es la esencia del costarricense y que ha contribuido mucho a construir al costarricense como es hoy. Don Álvaro, en elecciones pasadas que hemos tenido figuras emergentes que su popularidad sea por un asunto personalista, ¿verdad? No por un asunto del partido que los lleva a la presidencia. Yo también quería preguntarle eso de por qué buscar una plataforma donde es un poco más complicado ser el candidato. Tiene que pasar por una convención interna, tiene que desembolsar bastante dinero, entre otras variables, el tema familiar que usted incluso nos decía, a no agarrar, digamos, esa vía rápida que han optado otras personas de buscar un partido que tenga una plataforma un poco más sencilla para impulsar una candidatura. Por ese motivo y también por el motivo de que quizás el partido político no es lo que ha sido la tónica para las victorias electorales en las últimas justas electorales, sino que más bien ha sido la capacidad de una persona de aglomerar simpatía por la gran cantidad de electores que han alcanzado en estos últimos años. Sí, ahí tal vez hay como varias líneas a esa respuesta. Es súper importante lo que usted me pregunta. La primera línea tiene que ver con una reflexión, digamos que yo llevo mucho tiempo haciéndola y que la comenté muchas veces, por ejemplo en el caso de la Caja, que una cosa es decir la Caja es una institución de primer mundo, porque lo es. Otra cosa es decir que la Caja es perfecta, son ideas diferentes, claro. Porque incluso en el primer mundo hay muchas imperfecciones, se cometen muchos errores, pero para mí el concepto de primer mundo, una estructura perteneciente a un país desarrollado, emana más bien o emerge más bien de la noción de una altísima capacidad de organización, que incluso tiene esos elementos, si se quiere, hasta burocráticos, pero que implican un enorme grado de especialización y organización. Entonces yo siempre hacía esa observación respecto a la Caja y puedo permitirme repetir esa observación respecto al Partido Liberación Nacional. El Partido Liberación Nacional es un partido de primer mundo, es un partido que estaría perfectamente hallado en Francia, en Alemania, en España, sin ningún problema, porque tiene una lógica y una estructura de partido de primer mundo. Entonces, digamos, yo tengo una disposición natural
a más bien tratar de estar engarzado como una persona muy especializada, digamos, alguien que estudió mucho, se especializó mucho. Mi hogar natural son los órganos altamente especializados y estructurados. Por eso me sentía muy cómodo en la caja, por eso me siento cómodo en un lugar como Liberación Nacional. Esa es como la primera parte que responde a su pregunta. Hay una segunda parte que curiosamente más de estos días, cuando yo estaba haciendo la reflexión final, la que les comentaba de, bueno, tomo la decisión, no la tomo, que me ocurrió empezar a estudiar un poco más para responder una pregunta muy concreta, que es esta: ante esta ola, digamos, mundial, porque no es solo de Costa Rica, de liderazgos más personalistas, quizás más autoritarios en algunos casos, esta erosión de la democracia a nivel casi que planetario, ¿cuál ha sido la mejor respuesta? ¿Verdad? ¿Cómo se responde a eso? Y entonces, haciendo el contraste entre éxitos y fracasos en frenar la erosión democrática y la deriva hacia el autoritarismo, resulta que los casos más exitosos son los institucionales, los que involucran una oposición a ese autoritarismo, una oposición democrática que trabaja dentro de los partidos y que se asegura de que existan partidos fuertes y grandes y unidos, capaces de afrontar esa erosión democrática. Entonces, respondiendo a su pregunta, en última instancia, la decisión de quedarme en Liberación Nacional y asumir este reto dentro de Liberación Nacional emana de esa preocupación precisamente de si me convertía en una figura suelta, digamos, en un movimiento con poca estructura partidaria, de alguna manera sentía que iba a contribuir a esa erosión democrática, a ese juego fuera de una institucionalidad partidaria que solo cuando es sólida y fuerte logra realmente repeler los embates modernos de deriva autocrática. Don Álvaro, su anuncio, ¿verdad?, que se tomó su tiempo para analizarlo, ha generado ilusión en muchos costarricenses y muchos liberacionistas, pero también dentro de Liberación Nacional ha generado como es ese factor que viene a socavar un poquito, ¿verdad?, las bases de lo que ellos venían haciendo hace muchos años. Incluso han puesto en entredicho su militancia dentro del Partido Liberación Nacional. ¿Cómo siente? Bueno, primero me imagino muy contento con la gente que lo ha apoyado, y ya nos va a contar también quién lo está apoyando dentro de Liberación Nacional, pero tal vez esos que han mostrado incluso dentro del partido resistencia a su postulación. Sí, creo que es evidencia de un partido sano, que haya bastante fuerzas alrededor, que es un poco lo que le comentaba Alejandro ahora, la verdadera existencia de un partido y no de un mero vehículo personalista, sino que haya un proceso en el que yo debo demostrar que soy alguien que merece encarnar, digamos, los valores del liberacionismo, los valores socialdemocráticos, que soy un vehículo, no yo como persona asumiendo un vehículo, sino el partido diciendo, esta es una persona que nos representa como partido. Y creo que en ese esquema muy sano ese zarandeo de decir, bueno, usted de verdad nos representa. Bueno, que esos cuestionamientos yo los veo válidos en la siguiente medida, en que yo puedo comprender que personas que tal vez han sido asambleístas del partido o han participado primariamente en estructuras electorales, tal vez no me conocen tanto como las personas de las estructuras programáticas de Liberación Nacional, porque los que elaboran programas sí me han visto ahí siempre. Claro. Y de hecho justo me acaba de mandar un amigo, ahí te estaba mostrando afuera, un amigo me acaba de mandar una foto de donde yo estoy en una actividad de temprano en el 2011, una actividad de Liberación Nacional. Entonces, digamos, toda esa evidencia existe. No es muchísima, porque yo he tenido periodos muy largos de mi vida profesional, que prácticamente toda mi vida adulta, en que por una u otra razón no puedo participar muy activamente, ya sea porque estaba estudiando afuera, vivía afuera 5 años, ya sea porque trabajé para organismos internacionales también, más de 1 año y medio trabajando en organismos internacionales, ya sea porque fui 5 años superintendente de pensiones y no podía tener participación, 3 años en el Ministerio de Hacienda con muchas limitaciones, por no decir prohibición para participar. Bueno, entonces una y otra vez
pero en los pocos espacios que sí he tenido para participar, normalmente estoy muy activo en los foros técnicos de Liberación Nacional, ¿verdad? No participando en asambleas del partido, nada de eso, sino más bien en un plano más técnico. Y de hecho eso ha sido parte de lo que, a la vez, un poco respondiendo a su pregunta, usted pregunta por qué hay gente en Liberación contenta con su candidatura, que lo está apoyando, es porque me han visto. O sea, los que sí me han visto que yo he estado ahí, que yo colaboro, entonces se les hace muy natural venir y decir, sabemos que siempre ha servido. Es liberacionista, para zanjar eso de una vez. Zanjemos la cuestión, sí. Es liberacionista. Don Álvaro, ¿y quién lo apoya dentro del partido? ¿Quién se ha puesto a disposición o quién más bien lo impulsó? Y también no sé si en su precandidatura o el anuncio tiene algo que ver algún expresidente de Liberación Nacional también, que haya estado ya en gobierno, que lo haya impulsado. Sí, vamos a ver, en realidad el principal grupo de liberacionistas que me empujó un poco a esto, dos de ellas están en la inscripción, que son Daniela Coll, la presidenta de la Juventud Liberacionista, y Nicole Mesén, que es una activista de temas de discapacidad. Entonces ellas dos han estado conmigo desde muy temprano en las conversaciones. Por supuesto, don Álvaro Ramírez, que había estado acompañándome, doña Vicky Voss. También ahí habían estado más recientemente personas como los que he designado como los representantes tesoreros de campaña, doña Paulina Ramírez, don Marcos Cercone. Bueno, entonces ahí hay un grupo que hemos ido conformando para generar un equipo. Por ejemplo, habría más personas ya a nivel como más de territorios ideológicos. Mucha gente me estuvo contactando a lo largo de estos meses, que lo considerara, que lo pensara, ¿verdad? Y ahí también fue un poco donde desgrané un poco este tema de la militancia partidaria, porque reitero, en algún momento yo pensé, bueno, es que no soy asambleísta, no he sido parte de las estructuras formales del partido, y más bien toda esta gente me aclaró, no, la militancia partidaria en Liberación es un concepto mucho más amplio, y así está definido en los estatutos del partido. Entonces toda esa valoración la hice antes de entrar a poner mi nombre en el BIN. Más bien ha sido un poco una sorpresa mía que lo hayan tratado de convertir en una controversia tan grande, pero bueno, creo que obedece de nuevo tal vez a una percepción de que, ¿verdad?, cuando he tenido puestos públicos, yo no tengo la camiseta de Liberación, tengo la camiseta de Costa Rica. Y de los expresidentes, nada más. ¿Pero? De los expresidentes, ¿alguien se le ha acercado? María, don Oscar, doña Laura. Yo he conversado con todos. Ajá. Y tengo buena relación con todos. Y escucho los consejos de todos, pero no sigo las instrucciones de ninguno. Okay. Pero a buscar el apoyo de ellos, como no, que estén cerca. No, o sea, yo quiero que ellos colaboren en la medida que puedan colaborar como liberacionistas que son, pero no voy a pedir un apoyo o un acompañamiento, no. Yo quiero que sean los jóvenes los que me acompañen. Creo que es la hora de renovar. Ellos están para dar consejos, para asesorar, pero no están ya para ese estilo como de, bueno, tiremos línea aquí, tiremos línea allá. No, ya eran padrinos por muchos años. Mi padrino, mi madrina es la expresidenta. Ni siquiera entiendo ese concepto. Okay. Y en el caso de doña Laura, tomando en cuenta que no está ahorita en Liberación Nacional, pero usted fue parte del gobierno de doña Laura, ¿verdad? Yo fui parte del gobierno de doña Laura. Estuvo en la Hacienda debidamente designado por doña Laura, ¿verdad? No sé si va a buscar que ella vuelva al partido o pedirle consejo a ella particularmente, y se lo pregunto por el hecho de que usted estuvo en el gobierno, doña Laura. Mi lectura es que sería una gran cosa que ella vuelva al partido. Me parece que la gente del partido le guarda un enorme cariño, la respetan mucho, la quieren de vuelta. Y yo, ciertamente, así como he sido consistente, todo el mundo es bienvenido de vuelta a Liberación. Todos esos liberacionistas que se han desilusionado de Liberación, creo que ahora estamos en un escenario donde de manera creíble les podemos decir: Liberación está cambiando, acompáñennos a cambiarlo, a seguirlo reformando, a unir el partido, a hacerlo más grande y a rescatar a Costa Rica de esta deriva autoritaria de populismo en la que está. Y yo estoy confiado, ojalá doña Laura atienda ese llamado de alguna manera.
que cuando usted sale de esta administración, don Álvaro, que es destituido como presidente de la Caja, desde ahí empieza a sonar su nombre como un posible candidato presidencial, ¿verdad? La gente diciendo, tal vez don Álvaro, después de todo lo que pasa con la Caja y con lo que pasó con el presidente Rodrigo Chávez en su momento, va a querer mostrarse como el antítesis en campaña del gobierno. ¿Qué le responde usted a los que piensan así de que usted va a ser como ese antítesis del gobierno por lo que pasó anteriormente en la Caja? Sí, me gustaría hacer 2 acotaciones ahí. La primera es que curiosamente mi visión en la Caja nunca era como un trampolín hacia Zapote, todo lo contrario. De hecho, yo le comento a la gente que el día que más feliz me puse cuando estaba en la Caja no era cuando un montón porque ocurría con cierta regularidad, usted después de esto va para Zapote. Lo decían mucho eso. Sí, era bastante frecuente. Yo creo que es común, digamos, en esos puestos relativamente altos de nuestro aparato estatal, menos yo que le pasa lo mismo al ministro de Hacienda, al ministro de Transporte. Creo que es común en eso, y uno tiene un poco como que tener un blindaje para no distraerse y desenfocarse de inmediato, que tenés que trabajar en resolver los problemas de tu institución a tu cargo. Bueno, pero nunca se me olvida una funcionaria muy antigua de la Caja, que más bien ya estaba por pensionarse. Un día se me acercó y me dice: ¿cómo me recuerda usted, don Álvaro, al doctor Guido Miranda? ¿Verdad? Y ese día, ¿verdad? Y lo otro no me generaba como ese calorcito en el corazón. Esa frase sí, decirme: usted me recuerda al doctor Miranda. Híjole, qué bonito, ¿verdad? Y ahí eso es un poco como para evidenciar tal vez mis procesos mentales y mis anhelos. Y un poco por eso brincar a la decisión de, bueno, voy a tratar de ir a la silla presidencial, tuvo que ser un proceso tan largo, porque no es el mismo tipo de anhelo interno de desear algo, sino que es un anhelo diferente de quiero servir al país, quiero que el país siga siendo ese país pacífico, tranquilo, con libertad para trabajar, para producir, para vivir, en el que siempre hemos vivido todos, que tenemos total libertad de hablar, decir, hacer lo que pensamos. Quiero ese país para mis hijas, quiero que siga siendo así, y por eso estoy haciendo esto. Bueno, y ese es un anhelo un poco diferente, es un móvil diferente tal vez a esa identificación que tengo desde bastante joven con cosas como la figura del doctor Miranda, ¿verdad? Bueno, entonces volviendo a su pregunta, digamos, esa es como la primera parte, ¿no? No quiero que se interprete como que había un plan desde el principio, todo lo contrario. Sí, como me destituyen y me voy a ir a buscar, enfrentar al gobierno en campaña. Ajá. Luego, en el mismo proceso de destitución, y volviendo a esta lógica de institucional, si ustedes ven la línea de tiempo, a mí me destituyen en septiembre y yo no hablo nada durante 3 meses. ¿Por qué? Porque para mí, en mi cabeza, aunque fue muy dolorosa la destitución de la Caja, yo la veo como parte de la norma institucional. O sea, el presidente de la República tiene derecho, bueno, en realidad, el Consejo de Gobierno de la República tiene derecho a destituir al presidente ejecutivo de la Caja. Y no hay mucho que decir ahí. Pero en diciembre, y nunca se me olvida, el 7 de diciembre, cuando suspenden a todos los demás directivos de la Caja, y no se me olvida porque el 6 de diciembre es mi cumpleaños. Entonces yo me acuerdo haber pasado mi cumpleaños súper tranquilo, diciendo, bueno, fue muy doloroso esto, pero va a pasar la página. Y el 7 de diciembre anuncian que destituyeron a los demás directivos. Yo dije, no, un momento, aquí esto es otro juego. Esto ya no es un tema mío, yo presidente, si me equivoqué o no me equivoqué, o choqué con el presidente o no choqué, no. Esto es un ataque a la institucionalidad, un ataque a lo que yo llamo la difusión de poder democrática, que el poder no está concentrado en una persona, sino que está difuminado en diversas instituciones, en diversas estructuras, precisamente para que haya esquemas de pesos y contrapesos, precisamente para que haya mucha participación de la sociedad civil. Bueno, y ahí es donde volvemos a la pregunta original de ustedes: ¿por qué liberación? Bueno, porque por más que haya ha habido errores en el pasado, sigue siendo un partido fuerte, sólido, con muchos diputados, ha tenido mucho. A veces la gente se enfoca mucho en si perdieron
carrera presidencial, pero es que esa no es la única. El primer poder de la República no es el ejecutivo, es el legislativo, y Liberación ha seguido teniendo una presencia muy grande, ha sido el primer partido todas las veces en el poder legislativo. Pero entonces, si uno lo piensa en un esquema institucional de difusión de poder, de que el poder no se concentre en una persona, sino que esté en las estructuras, Liberación era el camino correcto. Don Álvaro, ¿cuáles son sus prioridades en esta precampaña, por lo menos? No sé si el tema de la caja también va a ser una bandera suya, aprovechando la situación. Debería ser de todos los que aspiren, porque sí. Lo que estamos viendo con el tema de servicios de salud y el régimen de pensiones es muy grave. A mí me preocupa mucho. Sé que a usted también, don Álvaro. Ojalá que entre los ejes que tiene esté la caja. Desde el primer día ha sido el eje. De hecho, en el comunicado de inscripción de la precampaña pusimos que son básicamente 2 ejes. Por supuesto hay otro montón de temas por abordar, pero al menos por ahora los 2 grandes ejes son sin duda la caja y resolver los problemas de la caja, y sin duda seguridad ciudadana. ¿Verdad? Esos son nuestros 2 grandes ejes de esta campaña, y un poco la lógica de eso obedece a lo siguiente. Primero, obviamente el conocimiento que tengo de la caja, pero también es que el Estado moderno es eso, es cosas como la caja. El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, le gusta mucho decir que en Estados Unidos el gobierno federal es un instituto de seguros con un ejército. Bueno, porque allá hay una particularidad. El Ministerio de Educación no es una cosa grande, porque la educación es local, es a los niveles locales. Entonces el gobierno federal estadounidense, cuando usted ve su presupuesto, es básicamente el ejército y todas las estructuras de seguros sociales federales. Uh-huh. Eso es todo el presupuesto. Digamos, todo lo demás, una cosa súper chiquitita. Entonces a mí siempre me ha encantado esa metáfora de Krugman, porque se aplica mucho a Costa Rica. La mitad del gobierno costarricense es la caja. Entonces cuando uno habla, una de mis prioridades es la caja, le está diciendo la mitad del Estado es una de mis prioridades. Y claro, la otra razón por la que la caja es extremadamente importante es porque yo sí estoy convencido que la paz social del país descansa en seguirnos moviendo hacia esa aspiración que siempre se tuvo de pensiones universales y seguro de salud universal, que todo el mundo sienta que envejecer no tiene por qué ser una tragedia, que se sientan protegidos en la vejez, que todo el mundo sienta que la salud es un derecho, ¿verdad? Y ese tener un derecho tiene que ser instrumentalizado, porque es muy fácil ponerlo en el papel. Yo lo vivía mucho cuando yo estaba en la OIT, cuando yo trabajé en el organismo internacional, la Organización Internacional del Trabajo. Vieran qué interesante era eso, porque mi puesto era literalmente experto técnico en financiamiento de la protección social. ¿Y por qué era ese el puesto? Porque la OIT tenía muchas malas experiencias de pasar leyes, generar derechos. Es decir, los expertos de la OIT pasaban años convenciendo a los países, mira, pasen esta ley que genera esta protección, y regresaban años después y preguntaban cómo les ha ido con esta ley que pasamos. Y donde no ha pasado nada porque nunca tuvo presupuesto. Entonces, como esa preocupación de generar derechos de papel, y Acemoglu, otro premio Nobel de Economía, habla mucho de eso, los leviatanes de papel, digamos, tener un Estado que solo existe en el papel, no existe en la realidad. La caja es un verdadero instrumento de convertir derechos en realidad. Esto yo lo entendí muy bien cuando hacía mi doctorado en California, porque mi doctorado lo escribí sobre la ley de paternidad responsable, y una de las decisiones más interesantes de la ley de paternidad responsable es que el proceso de hacerse el test genético de paternidad se hace en la caja, y se aseguró que hubiera presupuesto para hacer esos test. Entonces yo digo, todos los niños tienen derecho a saber quién es su papá. Súper bien. ¿Y cómo lo vas a lograr? Y la caja fue la respuesta. La caja va a tener un laboratorio de pruebas genéticas para asegurarnos que todos los niños tengan ese derecho a saber quién es su padre. Ven, entonces es ese proceso donde uno dice, sí,
una institución con tanta capacidad, una institución de primer mundo capaz de convertir en reales los derechos que los legisladores ponen en el papel, tiene que ser protegida a toda costa. ¿Qué hacemos con la caja? Sí, la deuda, por ejemplo, la deuda del Estado. Las pensiones. La deuda del Estado con la caja. Sí. Es una deuda impagable, no es impagable. Ese ha sido un debate que hemos tenido en los últimos meses. Se lo respondo muy fácil. La deuda con del Estado con la caja es más o menos 8 puntos del PIB. Entonces la gente me dice, es que eso es impagable. Yo, qué bien. Resulta que el Ministerio de Hacienda, el mismo Estado, debe 61 puntos del PIB a otros acreedores. Lo que pasa es que esos otros acreedores se llaman BlackRock, se llaman PIMCO, se llaman, no sé, Goldman Sachs, porque es que la deuda con ellos no es impagable, si es 8 o 9 veces la que tienen con la caja, porque es que la de la caja es impagable, pero la de Goldman Sachs no es impagable. A ver, ¿cómo es eso? Voluntad política. Exactamente, eso es todo. A mí no me engañan con esto. Vamos a ver, si estuviéramos diciendo Nogui Acosta le tiene que transferir mañana 8 puntos del PIB a la caja, sí, eso no se puede hacer, estamos todos de acuerdo, pero eso es muy diferente a lo que la caja ha pedido una y otra vez, que no es que el Ministerio de Hacienda pague de inmediato en efectivo a la caja todo, no, es que reconozca que tiene esa deuda. ¿Y de dónde sale esa deuda? Es que no es una deuda de la caja diciendo, miren, nos jalamos una torta, no nos alcanza la plata, pásenos alguito, a ver si avímenos un poquito, a ver si nos estabilizamos. No, no es eso. Es que si ustedes van a otros países, resulta que el Ministerio de Salud tiene un hospital y el Seguro Social tiene otro hospital. Y entonces solo los asegurados pueden ir al Seguro Social. Los que no están asegurados tienen que ir a los hospitales del Ministerio de Salud, que normalmente tienen mucho menos recursos. En Costa Rica tomamos la decisión de no tener eso. Está todo unificado en la caja. Entonces no tenemos un hospital de niños de la caja y un hospital de niños del Ministerio de Salud. Solo hay uno. Y en Costa Rica el Código de Niñez y Adolescencia dice, si el niño está asegurado por sus papás, todo bien. Pero si el niño no está asegurado por sus papás, el Estado está en la obligación de pagar por el seguro de ese niño. Y eso es todo, eso es lo que genera la deuda. Hay otro montón de normas así, pero lo que hay que entender es que la deuda del Estado con la caja es fundamentalmente una deuda de población no asegurada, que el Estado se comprometió a cubrir el aseguramiento de esas poblaciones. ¿Verdad? Y ahí es donde no es una discusión de si la caja está haciendo algo bien o mal, no, es que a la caja le hemos pedido que cubra un montón de poblaciones que no pagan la caja, ya sea parcial o totalmente, y el Estado se comprometió a cubrir ese aseguramiento, y eso es lo que está generando esta deuda. Ahora, si alguien no la quiere pagar, que sea valiente, si es que se va a atrever, y que diga, yo ya no quiero que atiendan a los niños en el hospital de niños, a ver si pueden, a ver que no se animan a decir eso. Entonces yo lo que digo es, deje de ser cobarde. Si usted no va a decir eso, entonces pague y se acabó, porque sí se están atendiendo a los niños no asegurados en la caja. Ven, ese es el doble juego que yo no soporto. Claro. O usted dice qué es lo que no quiere que se haga, o proceda a pagar. Don Álvaro, si usted gana la candidatura con Liberación Nacional, ahora en la convención, y llega a ser presidente de Costa Rica, ¿a qué se compromete con esa deuda con la caja? La pagaremos. Por supuesto, el primer paso es reconocerla. Técnicamente, o sea, hay que reconocer que esa deuda existe. Presupuestarla. Se reconocerá de inmediato. Y ya después podemos analizar el programa de pagos. Cuando yo estaba en la caja, al presidente de la República le propuse un programa de pagos de 10 años. Ya me parecía que era bastante razonable. Se reconocía la deuda y se ejecutaba a lo largo de 10 años. De hecho, yo daba en mi plan un periodo de 5 años de gracia, que esto estamos hablando del 2022, entonces era hasta el 2027, para darle tiempo al Ministerio de Hacienda, porque yo estuve en el Ministerio de Hacienda. Yo entiendo que es complicado gestionarlo, darle 5 años de gracia al Ministerio de Hacienda a acomodarse, y ya a partir de 5 años empezaba a pagar la deuda. A mí no me parece que fuera un esquema en lo absoluto ilógico.
Mira, le das tiempo al ministerio a acomodar sus finanzas y ya después que se ponga a pagar. Creo que no variaría mucho de ese planteamiento. Se reconoce la deuda y se hace un plan de pagos y punto. Y eso evita esa discusión. ¿Qué le dijeron de ese plan? ¿Qué le dijeron de ese plan? Me destituyeron. ¿Lo destituyeron por ese plan? Supondría que sí. La versión oficial es que me destituyeron por pagar el aumento salarial. ¿No fue por ese aumento, cree usted, don Álvaro? ¿Fue por lo del tema del pago de la deuda? Es que el aumento salarial lo había firmado don Rodrigo. El presidente Rodrigo Chávez, siendo ministro de Hacienda, había firmado ese aumento salarial junto con el presidente Carlos Alvarado. El presidente Rodrigo Chávez deshonró su propia firma. No fui yo no firmé ese aumento. El presidente Rodrigo Chávez firmó ese aumento y después pretendía que no se pagara. Yo le he dicho a un montón de gente, vean, imagínense la situación al revés. Yo procedo a no pagar el aumento y el presidente de la República sale y me destituye y anuncia: he destituido a Álvaro Ramos porque mi firma se respeta y yo firmé ese aumento. Todos ustedes le hubieran dado la razón. ¿Cómo se le ocurre a Álvaro Ramos y respetar la firma del presidente Chávez? Para mí es muy simple, la firma se respeta. Si usted no quiere dar ni un aumento más, entonces no firme nada más. Pero si usted ya firmó un aumento, se paga y se acabó. Entonces a mí no me parece lógico que me hayan despedido por básicamente ejecutar la voluntad del propio presidente. ¿Siente que lo despidieron por esto otro? El plan de... Es lo más probable. Parece que la evidencia a lo largo de los siguientes 2 años ha sido una y otra vez que hay una articulación para debilitar la caja de muchas maneras, empezando por, digamos, todas las falsedades de que la caja estaba quebrada. No lo estaba, tuvo que venir la OIT a desmentir que no estaba quebrada. Se ha sido ratificado por entidades como la Contraloría que más bien la salud financiera de la caja es muy buena en este momento. Entre el 2023 y el 2024 la caja ha acumulado $3,000 millones, porque el presidente Chávez evidentemente ha paralizado todas las inversiones. Y entonces siguen acumulándose las listas de espera, sigue la gente esperando en los CEBAI de manera totalmente innecesaria, porque los recursos están ahí para cerrar todas esas brechas. Entonces esa es la gran frustración que tengo yo. Creo que el tiempo y hasta el mismo caso gobernador ha ido evidenciando que todos mis consejos y mis observaciones y mis apreciaciones al presidente Rodrigo Chávez en su momento eran ciertas. Yo le dije, no vayamos por ese camino, va a haber un montón de riesgos legales. Y él me destituyó, se fue por ese camino, y la gente que lo apoyó en ir por ese camino ahora está en muy serios problemas legales. Don Álvaro, ¿qué hacemos para fortalecer el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte, considerando pues los riesgos que tiene y que tiene pues los días contados ahorita con las condiciones actuales? Al 2047, ¿verdad? Y que ya en el 2041 vamos a empezar a gastar reservas. A mí me tiene muy preocupada eso, y sé que a muchos costarricenses, y yo lo he venido diciendo desde Noticia Monumental, este debería ser uno de los temas que abordemos en la campaña, que tengamos una campaña de altura hablando de temas como la caja, temas como pensiones, seguridad, educación y otros temas que van, pero las pensiones también, don Álvaro, nos preocupa qué va a pasar. ¿Cuál es su propuesta? Sí, yo he tenido la misma propuesta hace tiempos, no haría mucho de ahí. Mi lectura es que vamos a necesitar migrar a algún tipo de variante del modelo sueco, que el modelo sueco esencialmente tiene, y se parece mucho al de la OIT, esencialmente tiene varios pilares. Hay un pilar 0 que es una pensión básica universal, y entonces eso no lo tenemos en Costa Rica, y eso genera un montón de distorsiones, porque entonces las pensiones básicas te las dan solo, bueno, por lo menos la no contributiva te las dan solamente si demuestras pobreza y una serie de cosas, y eso va generando una serie de roces que no me parecen convenientes. Entonces una pensión básica universal, encima de esa pensión básica universal típicamente se construye un modelo contributivo nocional. Entonces a mí siempre me ha gustado esa parte del modelo sueco, porque siento que para la gente es un poco confuso el modelo actual de cuotas con un salario de referencia, y en realidad en el costarricense tenemos 2 salarios de referencia. Bueno, un montón de elementos técnicos ahí. Pues fui superintendente de pensiones, este tema lo manejo al derecho al bebé, pero fundamentalmente
siento que seguir hablando, y esto tal vez para que quede más claro para la audiencia, siento que seguir hablando que edad, que cuota, que esto ya es un lenguaje superado. Tenemos que movernos a un esquema más moderno de cuentas nocionales donde la persona pueda calibrar más qué pensión quiere tener y cómo llegar a ella. Bueno, y el modelo sueco ya va muy avanzado en eso. Yo he hecho varios estudios y tengo todo listo. Eventualmente estaría ya en un programa de gobierno detallado, pero la visión ya la tengo. Pensión básica universal para que a nadie le falte un mínimo en la vejez. Sistema de cuentas nocionales en los esquemas contributivos. Y por supuesto las pensiones privadas como existen hoy, que todos estamos contribuyendo al VOP, ¿verdad? Y el VOP es una cuenta privada que eventualmente va a ser, para mí, para muchísimas personas, la gran diferencia entre estar ajustado y estar cómodo en la vejez. Y así es como se han construido todos los mejores sistemas de pensiones del mundo, porque balancean todos los riesgos. Garantiza evitar un nivel de ingreso cero en la vejez, que ya no te puedes defender, ya no puedes ir a trabajar, entonces tenés que asegurarte que la gente tenga un ingreso en la vejez, porque si ya no tiene cómo trabajar. Punto 1. Punto 2, asegurarse una protección colectiva, porque sobre todo todos nosotros no sabemos cuánto vamos a vivir. Entonces, al no saber cuánto vamos a vivir, es peligroso depender únicamente de la pensión individual. Si la pensión es individual, como en Chile, corre mucho lo que se llama el riesgo de longevidad. Básicamente que la plata no te alcance porque tuviste la buena fortuna o mala fortuna en este caso de vivir demasiado tiempo. Entonces necesitas una parte del sistema que te cubra hasta no importa qué edad llegué. Y hay una parte que es privada, que sí puede tener esos elementos individuales que vienen del esquema chileno y peruano, que habilitan que usted pueda jugar, aunque yo quiero tener un poquito más de pensión, aporto en este esquema privado, porque ya el público tiene sus propias reglas. No, Álvaro, y propuestas en materia de seguridad ciudadana. Que eran los dos ejes, ¿verdad? Nos contó. Sí, correcto. El segundo eje, considerando que es el principal problema para los costarricenses, no sentirnos seguros en su gran mayoría por la ola de asesinatos que estamos experimentando, por instituciones claves para la seguridad ciudadana que están señalando no tienen suficiente presupuesto. ¿Cuál sería su propuesta en ese sentido? Sí, a ver, hay como 3 grandes líneas. Obviamente siempre está una parte importante de reactivación económica para que los muchachos tengan más oportunidades laborales. Ese es un esquema diferente. Ahora, ahí hay un montón, pero es un tema que nunca hay que obviar en seguridad. O sea, no es tan fácil decir, bueno, voy a reprimir, pero entonces los muchachos, ¿qué oportunidades tienen? Todo eso hay que trabajarlo. ¿No? Es un círculo vicioso, lo hablábamos con el director de la No se trata solo de reprimir, hay un tema ahí de oportunidades. Pero eso es como una discusión más amplia y va más conectada a temas de infraestructura, temas de cómo se gestiona la macroeconomía, temas de políticas industriales, temas de coordinación, de clúster, de producción. Bueno, esa es otra discusión. Y por supuesto temas de seguridad jurídica, ¿verdad? Que es un poco lo que hemos venido hablando de, para el empresario es súper importante la seguridad jurídica. Una centralización del poder te quita toda esa seguridad jurídica, porque vos depende de que diga el hombre, ¿verdad? Que casi siempre es un hombre, rara vez una mujer. Bueno, entonces ahí es donde tenés un problema. Pero bueno, esa difuminación del poder da seguridad jurídica. Ahora sí, propuestas concretas. 1, recuperación de espacios públicos. Mucho de la inseguridad se resuelve cuando recuperan los espacios públicos, y ahí pueden ser cosas tan sencillas como ponerle más luz a los parques. Bueno, entonces en el momento en que hay más luz y la gente va más al parque en la noche, de repente se recupera ese espacio público que tal vez hoy pueda estar muy dominado por un grupo violento. Bueno, entonces ahí ese tipo de detalles van ayudando. Y hay otro montón de estrategias de esa índole, pero el concepto global es recuperación de espacios públicos. 2, se tiene sí o sí que contratar más policías. Costa Rica es un país con 13,000 policías. Todos los expertos están consensuados en que mínimo deberíamos andar por 18,000. Y hay países como Panamá que tienen menos población que Costa Rica, que tienen 29,000. Entonces ahí es donde uno dimensiona cuán cortos estamos en simples números de policía. Entonces necesita más policía.
punto. Digamos, no podés resolver este problema si no tenés más policías. Los cálculos que hemos hecho son que se podrían incrementar a razón de 1.500 por año, porque recuerden que hay rotación. O sea, hay policías que están y se van, entonces los tenés que reponer, entonces necesitan más o menos de 1.000 a 1.500 nuevos por año, además de los que se reponen. Hemos hecho los cálculos, estamos bastante seguros que esa es una meta realista. Si yo les dijera 8.000 por año, no, eso no va a pasar, pero digamos 1.500 adicionales por año para llegar a unos 19.000, 20.000, creo que es una meta bastante realista, y eso en resumen serían más o menos unos 10.000 policías, porque hay que restar los que se van a ir, y eso ayudaría mucho a lo que uno podría llamar mantener la paz, pero también se requiere de una fuerza de tarea especializada de recuperación de las comunidades, es decir, un grupo entrenado usualmente cruzando inteligencia policial, no solo acción policial, sino inteligencia policial con una gran capacidad de entrar a las comunidades en que hay focos de violencia e identificar a los grupos violentos y desarticularlos, y se van de esa comunidad, o sea, no se quedan ahí y se devuelven a poner policías, digamos, de la fuerza pública estándar, y entonces eso lo repetí en muchas comunidades. Poco a poco todo el país debería empezar a tener una bajada importante en la violencia. Entonces eso es como para darle esquemáticamente 3 grandes líneas. Por supuesto podríamos detallar mucho más, pero esos son 3 elementos de ese eje. Sí, que evidentemente con el paso de las semanas vamos a ir viendo otras líneas, porque yo siento que Costa Rica es como una silla, media rara la silla, con unos 3 pilares, ¿verdad? Salud, seguridad y educación, y yo creo que también en educación tenemos todavía mucho que hacer y lo vamos a ir madurando, ¿verdad? Con el paso de los días, cuando tengamos otras conversaciones. Ya nos quedan unos pocos minutos, don Álvaro, agradeciéndole la apertura y la sinceridad en esta conversación. Si usted gana la candidatura presidencial, hay algo que la gente siempre ve con recelo en Liberación Nacional, y es la designación de diputaciones. Así es. Que si van a poner al hermano de, al tío de, eso es históricamente criticado dentro de Liberación Nacional. Usted ya siendo candidato, si gana la convención, ¿cómo vería ese tema, verdad? ¿Y qué le dice a los costarricenses de que va a garantizar el partido en medio de que históricamente ha sucedido eso? Sí, bueno, parte de por lo que tomé esta decisión es porque pocos días antes de tomarla, en la última asamblea que hubo, se aprobaron varias reformas orientadas a reducir el nepotismo, que es esto que usted dice, de familiares ayudando a otro a heredar la curul. Se aprobaron algunas reformas orientadas a fortalecer el componente ético de las personas que van a integrar esas papeletas. Eso me resultó atractivo, lo vi como un avance muy positivo de, por lo menos de comunicación política. Obviamente ya a la hora de leerse los reglamentos siempre brinca la mula, ¿verdad? Ahí siempre hay alguien que logra encontrar alguna jugada, pero sentí yo que la voluntad se expresó. Liberación quiere cambiar esas prácticas, ya no las quiere más, y eso ya a mí me alegró, porque entonces esto es un tema político, ¿verdad? No es solo legal. O sea, si todo fuera a jugar legalmente, pues no, así no va a funcionar. Pero en el momento en que una mayoría de asambleístas dijo ya no queremos más nepotismo ni cuestionamientos éticos en nuestros representantes, entonces uno puede decir, bueno, esa misma mayoría esperamos que nos ayude a conformar una papeleta de diputados que cumpla con esos requerimientos. Entonces no es tanto como un tema de que alguien se sentó y redactó un reglamento, no, es una asamblea democrática del partido que libremente dijo queremos cambiar esas prácticas, y yo tengo la esperanza que esa misma mayoría se repita y me ayude, siendo yo candidato, a construir una papeleta sana y fresca y renovada. En el pasado, don Álvaro, los candidatos de Liberación Nacional tenían el poder, se le otorgaba la normativa interna, de nombrar hasta 4 candidatos a diputados, generalmente los primeros lugares de San José, que habitualmente quedan, ¿verdad? En Liberación Nacional es prácticamente un hecho que van a ser diputados y diputadas. En la elección pasada fue únicamente 1. No sé si usted buscaría
incidir de alguna manera, a pesar de que el Partido de Liberación Nacional tiene una estructura muy amplia de cómo seleccionar a sus candidaturas a diputados, de cuál es el perfil de los diputados que necesitaría un gobierno suyo con respecto a las personas que los vayan a representar también en la Asamblea Legislativa. Sí, creo que la palabra correcta que usted usa es incidir, pero lo haría principalmente en el sentido de garantizar que se cumpla esa voluntad que acabo de describir, esa voluntad de tener una plantilla renovada, sin cuestionamientos éticos, sin cuestionamientos de otra índole, y ese sería mi principal espacio de incidencia. Lo que yo sí me he comprometido, y así ha sido mi actuar incluso en este momento como precandidato, es, miren, yo no quiero instaurar una democracia. Te empujo a vos, pero a vos no. Eso no va a ocurrir conmigo, no. Ustedes luchen voto por voto, persuadan a la gente que ustedes son líderes de sus comunidades, líderes de sus movimientos. Hagan esa persuasión ustedes, no la voy a hacer yo. Yo no voy a ungir a la gente. Demuestre usted que usted es un líder. Si usted demostró que es un líder con votos, con apoyo, hablemos después. Y ahí sí, cuando yo ya vea el panorama de los liderazgos reales en Liberación, entonces podemos decir, bueno, dados los requerimientos, porque bueno, hay un montón de requerimientos que hay que cumplir de paridad de género, una serie de disposiciones, entonces ya ahí uno empieza a construir cuál es la presentación de nombres que finalmente haremos a la población, pero para mí es esencial que esos nombres sean líderes reales y no escogidos a dedo. Por último, don Álvaro, en este último minuto, leí una comunicación suya que espera una campaña de altura, tal vez un mensaje también a todos los liberacionistas en este proceso que se les viene de acá al 6 de abril. Sí, eso. Y a sus compañeros precandidatos y precandidatas, ¿verdad? Porque vi algunas notas, incluso comunicados de prensa que han emitido insistiendo principalmente el tema de la militancia. ¿Qué les dice a sus otros compañeros? Sí, yo les digo que puedo entender sus inquietudes, que estén tranquilos, que yo soy liberacionista, que siempre lo fui, que lo más importante, lo que más está necesitando Liberación Nacional es que le digamos a la población qué es lo que vamos a hacer como partido, cómo vamos a construir una Costa Rica mejor. Y particularmente a nivel personal, y esta es mi exhortación a ellos, miren, yo tengo 2 hijas pequeñas, las 2 probablemente verán el siglo XXII. Si Dios les da vida, es muy probable que vean el siglo XXII. ¿Qué le dice usted a mis hijas? Yo ya sé qué les quiero decir. Díganselo ustedes a ellas. ¿Cómo les van a construir una Costa Rica sólida, de primer mundo, próspera, justa, equilibrada a mis hijas? Eso es lo que quiero oír de ellos. Don Álvaro Ramos, precandidato de Liberación Nacional, ¿alguna otra duda, Alex? No sé si va a buscar coaliciones una vez. Entiendo que Liberación lo verá, pero para segunda ronda. Ajá, ¿verdad? lo vería para segunda ronda, pero no sé usted qué piensa sobre el tema de coaliciones, ¿verdad? Porque también será. A ver, coalición es un término un poco preciso en nuestra legislación. Tal vez hablaríamos de alianza. Yo sí le diría, tengo muchos puentes tendidos a otras agrupaciones, porque nosotros sí creemos, mi equipo y yo creemos en un movimiento nacional que trascienda Liberación, ¿verdad? Que es un tema de qué valoramos de Costa Rica, que busquemos los mínimos comunes en los que nos podemos poner de acuerdo, pero garantizar que Costa Rica siga siendo democrática y próspera, que no se trata solo de una cosa del Partido Liberación, que todo consolidar, no, una cosa más amplia, y por eso hay una invitación constante, lo hablamos este rato, a doña Laura, por ejemplo, que se fue desilusionada, que vuelva, como ella, miles de liberacionistas desilusionados, gente que nunca fue liberacionista, todos están invitados a venir, pero por supuesto, si no quieren venir ahora, también están invitados a después, especialmente de cara a una segunda ronda, conversemos, hablemos, construyamos una Costa Rica mejor. ¿Y no tiene partidos con los que no se vería haciendo esa alianza? ¿No se le cierra la puerta a nadie? Creo que es muy prematuro para hablar de eso. Veremos qué posiciones van asumiendo los demás sobre el camino. Okay. Muchas gracias, don Álvaro, por estar con nosotros. Don Álvaro Ramos, precandidato de Liberación Nacional. Iremos escuchando los otros 4, ¿verdad? Porque a 2 se les rechazó la inscripción. Y ahora, bueno, estaremos esperando también a doña Carolina Delgado, don Gilbert Jiménez, don Marvin Taylor, don Enrique Castillo,
para conversar acá en Punto de Encuentro. Era don Álvaro Ramos, nos encontramos el próximo episodio.